las redes sociales un video en el que se puede observar a varias personas que grabaron un video amenazando al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, con quitarle la vida. En este video se puede observar a las personas que están tapadas la cara con camisetas de color tomate, que son las que se utilizan en los centros de rehabilitación social del país, y se puede observar un fondo azul, una especie de azul de celeste, una especie de azul también que se podría decir, no sé, un azul claro. Y lo que ha dicho la ministra María Paula Romo es que esto no pertenecería a una cárcel del país porque no, por ende no se puede ratificar si sería un video que es realmente de las cárceles, si realmente es grabado ahí, o se estaría investigando para conocer si es que no pertenece a la realidad. Escuchemos. ¿Qué pasó, compañero? ¿Van a cumplir con lo que prometieron? Agárrenlo, ofrecieron cogerlo a Jorge Glass la otra semana y son de boca. Ya estamos cabreros. Agárrenlo de una. Estamos cansados de este gobierno que no hace valer nuestro beneficio como PPL. ¿Sí? Queremos que den paso a todas las carpetas, que den paso a todas las carpetas. Queremos la sociedad y también. nos den nuestro beneficio que nos merecemos como PPL. Sí, ya estamos cabreados, lo vamos a matar, Jorge Glass. Lo vamos a ir a buscar y le vamos a entrar. ¿Sí? Por esta supuesta amenaza nos hemos comunicado con el doctor Eduardo Franco Lora, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Le damos la más cordial bienvenida, gracias por la espera. Precisamente la intención era también, en contexto de la entrevista, poner el audio y el video para quienes se conectan a través de las redes sociales. Muy buenos días, doctor Franco. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Bueno, realmente es altamente preocupante este video. Y nos llama la atención que el gobierno, en lugar de investigar el asunto para saber temas sobre la autenticidad, lo descalifica. Y eso nos llama la atención porque obviamente a la familia del ingeniero Jorge Glass, a la defensa de él y al país y a sus amigos, les preocupa este tema. Y por eso es que nosotros hemos solicitado desde el día de ayer al gobierno nacional, a través de la ministra Romo, que sea trasladado desde la cárcel de La Tacunga hasta la cárcel 4 de Quito el ingeniero Glass, quien, dicho sea de paso, y esto es importante resaltarlo, él todavía para el derecho ecuatoriano es inocente. ¿Por qué? Porque si bien fue sentenciado sin pruebas en diciembre del 2017, su sentencia no está todavía ejecutoriada, porque pende un recurso de casación. Y desde el mes de octubre del 2018 hemos pedido que se señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de casación al Tribunal Penal que ya se constituyó en la Corte Nacional de Justicia. Digo, todavía no señalan día y hora para esta audiencia, de manera tal que él es un privado de libertad que goza de la presunción de inocencia. Y Doctor, la ley orgánica de comunicación dice que ningún medio puede, digamos, hablar sobre la culpabilidad o inocencia de una persona que está procesada. Le hemos dicho a la ministra Romo que lo traslade inmediatamente, porque ante la crisis carcelaria, que es indetenible y que no ha logrado dar solución el gobierno nacional, a pesar del decreto de emergencia, el decreto de excepción, las Fuerzas Armadas están afuera. Y adentro las bandas delincuenciales tienen armas de fuego, tienen armas blancas, tienen celulares. El país ha visto en el último mes cómo se han matado, cómo las cabezas ruedan y hay una lucha entre las bandas, y nos preocupa esta denuncia porque se observa que obviamente el lenguaje, el que habla, nosotros no hemos dicho que ese video sea de algún penado de la gente de La Tacunga. En el plano muy personal yo creo que debe ser tal vez de alguna cárcel de la costa, porque usted ve el lenguaje que usa el PPL que habla, no es de serrano y no están con chompa porque en La Tacunga hace frío. Pero ¿qué ha dicho el gobierno? El gobierno lo que ha dicho que duda de su veracidad porque dice que las paredes y las duchas
Ese tipo de duchas la usan aquí en la costa ecuatoriana. La ministra Romo no conoce las cárceles del país. Ella no ha visitado ninguna cárcel, como bien ha dicho, como bien ha observado el pueblo ecuatoriano desde que ella se ha dedicado a la política. Y por eso que es un fracaso total el tema del hacinamiento que se hace en las cárceles del país. Nosotros pedimos protección y que se ha trasladado a Quito el ingeniero Glass porque su vida corre peligro. Doctor, el ministro encargado de las cárceles, del general Moncayo, recorrió el día de ayer la cárcel de La Tacunga y verificó directamente, supuestamente y según los comunicados oficiales, de que no existe riesgo. Además, entre otras razones, las consideraciones que se han ventilado es que el ex vicepresidente está en una transitoria, lejos de todos los policías, las 24 horas. A esta hora, además, refiriéndose de ayer, los PPLs deberían ya estar identificados y que, por ende, no representaría o no tendría una amenaza real contra su vida. ¿Cuál sería su criterio al respecto? Vea, el general Moncayo, que hizo el comunicado ayer, ese comunicado, todo el país totalmente lo desaprueba. ¿Por qué? Porque en la práctica siempre ellos han dicho que protegen la vida y la seguridad de las personas privadas de libertad, tanto de los sentenciados como, mire, hay una población del 70% de los PPL son personas inocentes porque son gente que está allí por prisión preventiva, por eso es el hacinamiento. Hubo hace más de un mes el decreto de emergencia, estuvo en las Fuerzas Armadas, la policía, ¿y qué pasó? Más se recrudeció, hubieron violencia. Nosotros no podemos, la familia y la defensa del ingeniero Glass, no puede confiar en ese comunicado. ¿Por qué? Porque ya la historia los desmiente. Ellos dicen que están protegidos y mentira. ¿Por qué siguen habiendo armas? ¿Por qué hay celulares, los mismos delincuentes, las bandas que luchan en la hegemonía, en las cárceles, se filman los asesinatos? Vimos que hubieron 2 hechos de sangre en la cárcel de La Tacunga y habiendo justamente el decreto de emergencia. Entonces lo que dice este señor Moncayo no tiene idea, porque nosotros no hemos dicho que ese video es elaborado en La Tacunga. Ojalá que sea falso inclusive, porque aquí nos queda la tranquilidad de que no es pero caramba, tiene que investigar. ¿Acaso el ingeniero Moncayo ha visitado el día de ayer todas las cárceles del país, de todas las provincias? Y si ese video fue hecho, por ejemplo, en el oriente o en otra parte de la sierra y no en La Tacunga o en la región del litoral, es un irresponsable el ingeniero Moncayo al decir eso, porque lo desmiente la realidad de la crisis y los asesinatos que han ocurrido, porque ellos no pueden aseverar que los reclusos no tengan armas de fuego ni armas cortopunzantes, armas blancas. Eso no lo pueden asegurar. Entonces ahora quieren hacer aparecer que han hecho el control y que no pasa nada, que todo en la cárcel de La Tacunga es de máxima seguridad, cuando es una de las cárceles más peligrosas. ¿Por qué? Por culpa de que el gobierno actual no ha diseñado una política criminal coherente, no le ha dado atención a las cárceles. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Así que nosotros no nos deja tranquilos el comunicado del señor Moncayo. Nosotros exigimos que sea el ingeniero Glass, por su seguridad, trasladado a la cárcel 4 de Quito, y responsabilizamos al presidente de la República, Lenín Moreno, a la ministra Romo y al gobierno en su conjunto si algo le llegara a pasar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Es intolerable que en un Estado democrático y de derecho, digamos, no se proteja la vida de una persona que llegó a la vicepresidencia con un respaldo popular exitoso y que lo llevó justamente a Lenín al poder. El ingeniero Glass es una persona inocente, es víctima de una persecución política. A él lo trasladaron desde la cárcel 4 de Quito a La Tacunga como una retaliación cuando el señor Fernando Alvarado en el mes de octubre del año pasado, acuérdense, él salió del país, se quitó el grillete y de venganza la ministra Romo dispuso el traslado de Jorge Glass de Quito a La Tacunga. Y vemos que en la cárcel de La Tacunga no hay seguridad. Lo que dice Moncayo es falso. Moncayo no ha visitado ninguna de las cárceles del país el día de ayer. Supuestamente visitó La Tacunga, que nosotros lo dudamos, porque apenas mandamos un comunicado
él estaba en Quito y a los 10 minutos ya decía que había visitado la Tacunga. A nosotros nos parece que se nos quiere tomar el pelo y eso es intolerable y no lo vamos a aceptar. Doctor, con la finalidad de siempre contextualizar la información que se brinda a nuestros oyentes, cabe hacer una puntualización. El problema que se está viviendo es un tema que se viene dando de tiempo atrás. Lamentablemente este es el peor momento de las cárceles, ciertamente. Doctor Franco Lor, además varias voces e incluso personas que están recluidas en la Tacunga aseveran que Jorge Glass está en algún tipo de trato especial, es decir, que precisamente por su condición de ex vicepresidente, además por tratarse de un preso que no tiene aún condena definitiva, no estaría en el resto de pabellones, es decir, no comparte pabellón, no está con el resto de presos. ¿Eso no le brinda ya de por sí una cierta seguridad a Jorge Glass? Esa situación puntual que usted señala no le brinda una absoluta seguridad de que se va a respetar su vida, porque siendo Jorge Glass un perseguido político del actual gobierno, cualquier asunto puede pasar. Acuérdense que en la Tacunga fue asesinado un individuo cuando estaban 2 policías con él y dos guías penitenciarios. El hecho es que cuando se quiere asesinar a alguien, cuando hay un plan premeditado, oscuro, todo puede ocurrir y por tanto la cárcel de la Tacunga es una cárcel peligrosa como el resto de cárceles. ¿Por qué? Porque si bien usted dice, señor periodista, el problema de las cárceles tiene muchos años atrás. Correcto, yo estoy de acuerdo, pero esto se ha recrudecido, como le consta, al mundo y al país. A raíz del último año, los últimos meses, esto ya se volvió intolerable. Ha escapado de las manos del gobierno esta situación porque el gobierno ha demostrado en el caso puntual una inoperancia, una incapacidad administrativa abismal. La ministra Romo se ha dedicado solamente a hacer política. Mire, yo el día de ayer le mandé vía WhatsApp una solicitud para poder llamarla por teléfono y hablar con ella telefónicamente. ¿Qué me contestó? Nada, no me contestó nada. Se ve que no le importa absolutamente nada porque es una odiadora política contra el proceso de la Revolución Ciudadana, contra todo lo que huela a correísmo. Entonces ella es la ministra de Estado del Interior y tiene que hacer abstracción de su filiación política y debe responder a todos los ecuatorianos sin distingo de religión ni de asuntos políticos. Hasta ahora no me contesta la ministra Romo porque nosotros hemos cuestionado justamente su proceder administrativo. Se ha dedicado a hacer política, pero no a hacer una labor profundamente encaminada a mejorar la asistencia. Porque ¿qué dijeron ayer el PPL que amenaza a Glass? Ese grupo dijeron que como el gobierno no les había, han dicho que como el gobierno no les ha, digamos, satisfecho sus demandas, iban a matar a Glass. Entonces, eso realmente es preocupante. Nosotros queremos evitar un asunto de esta naturaleza y responsabilizamos realmente, y hemos comunicado este particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU. Estamos haciendo una queja a nivel internacional de la desidia, irresponsabilidad y falta de tino e inhumanidad, porque aquí ya es realmente un ensañamiento que el gobierno hace contra Jorge Glass. Se están ensañando. ¿Qué les cuesta enviarlos a Quito? ¿Quién estaba en Quito? Fue distraído de sus jueces naturales. Los jueces de Jorge Glass están en Quito, en la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Penal. Allá viven su hermano, sus hermanas. Entonces, acá en la Tacunga, con la historia de los últimos 2 meses, los asesinatos que han habido, y no me vengan a decir el gobierno que está en un trato especial. Nadie tiene trato especial cuando hay hechos de sangre. Eso puede ser burlado por los criminales que pudieran estar, digamos, en una situación de complicidad de un plan realmente macabro, que ojalá esto no se cumpla, porque la vida de Jorge Glass es una vida valiosa. Doctor Franco Lor, me gustaría conocer si usted tiene pensado viajar directamente y personalmente a la cárcel de la Tacunga con la finalidad de revisar las medidas de seguridad, la estadía de Jorge Glass en esta cárcel. Estamos evaluando esa situación y lo daremos a conocer oportunamente, distinguido periodista. Doctor,
Más allá de que si pueda o no ser trasladado a la cárcel 4, misma que incluso dentro de los planes del Ministerio del Interior conjuntamente con el Ministerio del Ramo está en que sea cerrada, ¿usted consideraría como opción de que Jorge Glass sea trasladado quizás a otra cárcel como es la de Cuenca? Vea, nosotros hemos dicho desde el comienzo, cuando en el mes de octubre del 2018, de manera abusiva, arbitraria, violando todo procedimiento y normativa internacional, inclusive de las Naciones Unidas, por retaliación, porque como Fernando Alvarado se quitó el grillete y se fue del país, entonces el gobierno, como venganza, lo envió de Quito a la Tacunga. Él debe ser devuelto a la cárcel 4 de la Tacunga. Entonces es una cuestión de capricho del gobierno y eso viola sus derechos humanos. Viola sus derechos humanos. Nosotros estamos con el grupo de abogados pensando que posiblemente presentemos un habeas corpus preventivo porque la disposición constitucional es sumamente clara. Uno puede presentar las acciones de habeas corpus también cuando existen una serie de situaciones que ponen en peligro la vida de una persona que está justamente privada de su libertad. Así lo establece el habeas corpus, el artículo 89 de la Constitución, porque la vida y la integridad de Jorge Glass está amenazada. Y así también lo corrobora la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales. Además, también vamos a pedir, en base al artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal, una apelación a este traslado para que sea enviado a la ciudad de Quito. Esto es, la defensa técnica tiene que cubrir y va a cubrir todos los aspectos de orden procesal y legal que el derecho ecuatoriano permite para denodadamente tratar de sacar a Glass de una cárcel que se ha convertido en un ícono de violencia y de crimen. El gobierno ni el decreto de emergencia han logrado. A ver que diga el general Moncayo si alguna cárcel del país está libre de que los PPL no tengan arma blanca, no tengan celulares, no tengan, digamos, armas de fuego. No lo pueden sostener porque que no hayan drogas. Ahí hay bandas en todas las cárceles del país. No ha habido una real rehabilitación social. No ha habido en el país una real política diseñada a prevenir la delincuencia y una labor de reeducación debidamente científica no se ha implementado. ¿Por qué? Porque la ministra Romo y los ministros anteriores también, eso sí es una gran verdad, diseñaron planes de persecución, pero no de reeducación para cumplir con lo que establece el artículo 201 de la Constitución, que dice que la prisión, la sentencia penal contra un ser humano tiende a rehabilitarlo para reinsertarlo a la vida social y productiva del país. Pero ¿qué vemos en la práctica? Vemos en la práctica que la rehabilitación es una educación para el crimen, porque se fomenta la droga, la violencia al interior de las cárceles. En eso tiene razón, doctor. Efectivamente, las cárceles o los centros de rehabilitación son mal llamados así porque en realidad terminan siendo centros de perfeccionamiento, pero nuevamente contextualizando, esto es un problema de décadas atrás. Doctor, con la finalidad de dar a conocer a nuestros amigos oyentes y agradeciendo su tiempo, mi última pregunta será y versa sobre la audiencia de casación. ¿Qué falta para que se instale la misma y que se resuelva el destino del ex vicepresidente Jorge Glass, para que finalmente se conozca si es ratificado o no su inocencia, o por lo contrario se ratifica la condena que se le ha impuesto por supuesto delito de asociación ilícita? Vea, el ex vicepresidente Jorge Glass fue infamemente vinculado a este procedimiento sin pruebas. Usted revisa la sentencia, cualquier estudiante de cualquier rama, no solamente de derecho, de la sentencia, por el solo hecho de ser vicepresidente y el decreto del presidente Correa, que lo nombró supervisor de los sectores estratégicos, se lo sentenció. Nunca Santos de Odebrecht dijo que había sobornado directamente a Jorge Glass. Jamás. Dijo Santos de Odebrecht en su testimonio anticipado
que habían depositado 5.800.000 y en efectivo cerca de 13 millones en una cuenta de Glory International, una offshore que existía fuera del país, en Panamá, entiendo. ¿Y qué pasa? Después se descubrió por la asistencia penal internacional de China que esa empresa Glory International no era del tío de Glass, del señor Ricardo Rivera, como dice la sentencia, y como dijo Santos, sino Glory era de unos empresarios chinos que habían hecho una negociación comercial por el cable submarino con Telconex. Ese dinero que entregó Odebrecht a la empresa Glory después la entregó por algunos bancos, pasó, y esa es la ruta lícita de ese dinero a manos de una empresa, de un banco en Estados Unidos, y la cual le dieron a Jan Topic de Telconex. Y Telconex, Doctor, después, asustado por el problema que hay, el señor el Topic la entregó al gobierno porque dijeron que había un caso de lavado de activos. Es decir, ese dinero nunca llegó a manos de Glass, nunca Glass lo sobornaron, eso lo dijo incluso Santos de Odebrecht. ¿Y qué falta para que llegue a la audiencia de casación? La asociación ilícita. De manera tal que nosotros estamos esperando que la Corte Nacional de Justicia, a través de su Tribunal Penal, señale día y hora para la audiencia de casación. Desde el mes de octubre, distinguido periodista, del año 2018, hasta ahora junio, estamos ya terminando el mes de junio del 2019 y no señalen día y hora. Falta que señalen día y hora para que se lleve a cabo la audiencia, y nosotros que requerimos que los jueces tengan la valentía de hacer justicia. No puede ser que en base a un estado de opinión, que hubo un linchamiento mediático contra Glass, la gente, digamos, piensa que él es culpable y los jueces tienen miedo ante la evaluación que va a hacer la Corte Nacional de Justicia. Entonces la cuestión esta de la presión política que pudiera existir, ojalá que los jueces hagan caso omiso y sean valientes y apliquen la justicia en el caso de Jorge Glass. Muchísimas gracias, doctor, por la posibilidad de conversar con usted. Usted es abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Concretamente lo hemos contactado con la finalidad de conocer la otra parte, luego de que el día de ayer se hiciera viral un video de unos supuestos PPLs que amenazan con quitar la vida al ex vicepresidente. Video que, según las autoridades, en este caso del Servicio Integral de Cárceles y del Ministerio del Interior, han dicho no tiene indicios de veracidad. Gracias, doctor. A usted. Nos hemos comunicado con el doctor Eduardo Francolor con la finalidad de que ustedes siempre escuchen directamente de los actores de la noticia. Tienen ustedes la última palabra, las conclusiones son suyas, el tema se está ventilando ante el ojo público. Las redes sociales ciertamente son un canal para que cualquier cosa salga a la luz, sea verdad o sea mentira. Hasta aquí la verdad oficial, o mejor dicho, la voz oficial del Servicio Integral de Cárceles y el Ministerio del Interior han dicho que este video no puede ser ratificado como veraz. No obstante, según ellos, se han tomado las debidas precauciones, entre eso también recorrer lo que es el CRS de La Tacunga con la finalidad de observar si todo se está desenvolviendo con normalidad, si existe riesgo o amenaza que pudiera concretarse contra la vida del ex vicepresidente. El doctor Eduardo Francolor solicita que se le traslade a la cárcel 4 de Quito. Eso es la solicitud, y ha responsabilizado, y ustedes lo han escuchado, de la seguridad del ex vicepresidente directamente al presidente de la República, Lenín Moreno. Continuamos en la hora clave luego de esta pausa.